Capítulo 26, gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 26, aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya. Si puede ponerse de pie, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 26, versículo 1 al versículo 6. Gloria a Dios. Todo lo que respire, amén. Alabe al Señor, aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Bendito tu nombre, aleluya. Lo tenemos, Génesis capítulo 26. ¿Sabe dónde está el libro de Génesis? Gloria a Dios, aleluya. Génesis capítulo 26, versículo 1 al versículo 6 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Recibe, Señor, la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Padre. Gracias te damos, Dios mío, por las alabanzas, Señor, que se han entonado para la alabanza de tu nombre, Dios mío. Hemos alabado y glorificado tu nombre, Señor. Oh, yo te pido que tu palabra en este día corra en nuestro interior, Señor, y que haga el efecto por la cual tú le envías en esta hora. Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, aleluya, que podamos ponerla en práctica en el momento preciso. Padre de la gloria, que tu palabra corra, Señor, sin ningún impedimento, Señor, en cada vida y en cada corazón, Señor. Y aquellos que nos están viendo, Dios mío, escuchando, Señor, por las diferentes redes, Padre, aleluya, te pido que también los bendigas ahí donde están, Señor. Padre de la gloria, que esta palabra, Señor, sea una palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo, para seguir adelante, Señor, en este caminar hermoso, Señor, que se llama el Evangelio de Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, lleva esta palabra a nuestro más profundo de nuestros corazones, Padre. Oh Dios mío, que salgamos de este lugar fortalecidos, Señor, con nuevas fuerzas, alentados a seguir adelante, Dios mío. Pasa un carbón encendido en mis labios, Dios mío, aleluya, que seas tú, Señor, aleluya, hablando, redarguyendo, exhortando, fortaleciendo a tu pueblo, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Y la iglesia dice, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Son historias, hermanos, de la Biblia muy hermosas, pasajes de la Biblia que muchas veces no las predicamos, las pasamos por alto, porque llegamos al pueblo de Israel, donde le decimos y que salió de Egipto, y que se acuerden de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, pero no entramos en el detalle a ver la vida de cada uno de ellos. Y en parte esta es la vida de Isaac. ¿Cuántos saben quién era Isaac? ¿Hijo de quién? De Abraham, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Nos habla, hermanos, en el capítulo 26, el pasaje que leímos,
Yo veo, hermanos, cómo Dios reitera el pacto, reitera la bendición que le prometió a Abraham, que le dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que lo iba a levantar. Viene a Isaac, se le revela a Isaac y le vuelve a decir las mismas palabras y le dice que, hermano, que se quede en el lugar donde Dios le estaba mandando. Porque dice la palabra del Señor, la que leímos, versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hermano, en los tiempos de Abraham también hubo hambre. Usted que lee la Biblia y hemos escuchado mensajes, hemos escuchado estudios, donde en el momento de Abraham también vino la hambruna. ¿Cuál fue la decisión de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Abraham corrió hacia Egipto. Abraham sabía que Egipto era una ciudad grande, próspera, y se dirige para ahí porque Abraham dijo, ahí hay comida y ahí esto y lo otro. Fue cuando llegó a Egipto y le dice, mira, esta no es mi esposa, es mi hermana. Ya se va acordando, ¿verdad que sí? Cuando Abraham, en lugar de decir que es su esposa, dice que es su hermana. Ese patrón, ese momento, Isaac venía también, hermano, vino una hambruna, pero el Señor le dice, no desciendas a Egipto. Yo no quiero que vayas ahí. Espérate, porque la tierra donde yo te voy a enviar, ahí yo te voy a bendecir. Yo no quiero que tú dependas de Egipto. Yo no quiero que tú dependas de esa gran metrópolis. Yo quiero que tú dependas de mi palabra, de lo que yo te estoy diciendo, de lo que yo te estoy mandando. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Isaac. No dependas de aquellas riquezas física del mundo. Depende de lo que yo te estoy diciendo, depende de lo que yo te quiero bendecir, depende de lo que yo te estoy mandando. Hermano, esta era una gran prueba para Isaac, porque en la tierra, hermano, donde vivía, dice que había hambruna, había escasez. ¿Qué haría Isaac ahí? Hermano, en un desierto donde no hay nada. Isaac se queda viendo para los lados, viene hambre, pero Dios le dice, no te vayas para Egipto, no ve a buscar comida allá, quédate aquí. Lo que Dios le estaba diciendo es, depende de mí, del Creador, del yo soy, del Santo, del Todopoderoso. No dependas del ser humano, depende de Dios. Eso es lo que Dios nos manda en el día de hoy, hermano, aleluya. Muchas veces nuestra dependencia está en los gobiernos, está en la vida, está en todo, pero Dios hoy te dice, depende del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aunque la hambruna venga a la tierra, hay provisión de Dios. Dios te va a proveer, Dios te va a alimentar, Dios te va a bendecir. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, iglesia. Amén, Señor. Bueno, la bendición estaba ahí. Dios le dice a Isaac, no te vayas, yo te voy a bendecir. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Porque tu padre Abraham guardó todo eso, yo te voy a bendecir a ti. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos pedido bendición para nuestros hijos? Amén. ¿Cuántos oramos para que el Señor los bendiga aún mayor como nos ha bendecido a nosotros? Amén. Y sabe que muchas veces no vemos esa bendición. Muchas veces Abraham, hermanos, no vio. Dice que Abraham antes ya había muerto Abraham. No vio la bendición, pero sí se la pasó a Isaac, lo bendijo, oró por él. La bendición llegó en el momento no que Abraham quería, sino que en el momento que Dios había determinado. Usted tiene y debemos de adorar, hermano, a Dios y decirle al Señor que bendiga a nuestros hijos, que los levante, que los prospere. No sé si lo vamos a ver en esta tierra, pero vamos confiados en una palabra, que lo que está aquí escrito es fiel y verdadero. En el momento que Él lo decida, Él va a bendecir a nuestros hijos. Pero lo importante que nosotros, hermanos, no dejemos de orar, de pedirle, Señor, es que no veo, no es que esto no es por vista, esto es por fe, creyendo que el que le estás pidiendo, Él va a hacer la
Él se va a mover, Él se va a levantar y Él va a bendecir a los tuyos. Lo que nos queda a nosotros como padres, no dejar de orar. No dejes de orar por tus hijos, por tu familia, por los tuyos, aunque no veamos, hermano. Usted siga orando. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios al cual usted y yo adoramos. Eso quiere decir que Él tiene todo poder. Él es poderoso todavía. Él no ha perdido su poder. Hermano, es el mismo Dios. Si es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, es el mismo Dios mío, hermano. Yo tengo que confiar en Él 100%. Sin dudar. No dudando, hermanos. No dudemos. Miren lo que pasó. Dice, vamos hasta el versículo 12 del capítulo 26. No cierre su Biblia. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 20 por 1, 10 por 1, 30 por 1. ¿Cuánto cosechó según la Biblia? Y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué dice? Y le bendijo Jehová. Hermano, porque lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Lo que Dios promete, lo cumple, hermano, aleluya. Si Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir. Créelo que lo va a cumplir, hermano, aleluya. Si Dios te habló algo en la palabra, Él lo va a cumplir. Lo importante es que nosotros nos mantengamos fieles. Por eso es que Dios le dijo, por cuanto Abraham se mantuvo fiel, por cuanto Abraham me sirvió, por cuanto Abraham guardó mis estatutos y mis leyes, yo te voy a bendecir a ti. Eso mismo le dijo a Isaac: quédate en esta tierra, no te vayas a Egipto. Aquí yo te voy a bendecir, aquí yo te voy a levantar, aquí yo te voy a prosperar. Y él dice que en ese año, hermano, que él sembró la tierra, Dios lo prosperó o no lo prosperó. Hermano, Dios cumplió su palabra o no la cumplió. Bueno, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, será hecho. Dice su palabra: y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Mire la bendición de Jehová. Hermanos, Él nos da más de lo que nosotros le pedimos. Por eso que yo siempre les predico y diga: Señor, usted diga: Señor, bendíceme. ¿Cuánto? Yo no sé. Tú lo sabes, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Hasta dónde me vas a bendecir no lo sé. Solo ayúdame a estar listo y preparado para recibir esta bendición. Porque sabe que para ser bendecido, usted y yo debemos de estar listos. Amén, mi Padre amado. Nuestro corazón debe estar un corazón correcto e íntegro delante de Dios. Amén, mi Padre amado. Hay que estar preparado para la bendición. Porque la bendición, hermanos de Dios, también trae envidia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos ahora? Amén. ¿Cómo que? Mire lo que dice la palabra del Señor. Lo bendijo. Mire cómo bendijo Dios a Isaac. El varón, versículo 13, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron amor. Wow. Y recuerde, es la bendición de Dios, porque dice que lo bendijo Dios. Pero los filisteos le tuvieron envidia, porque vieron cómo Dios lo estaba levantando. Porque vieron cómo llegó Isaac, hermano, con su esposa. Vieron cómo llegó a un lugar como forastero, hermano, a un lugar donde no lo conocían. Y luego lo ven que prospera, que todo lo que siembra se da. Tiene vacas, tiene ovejas, hermano. Y dice que se hizo poderoso en ese lugar. Que los filisteos dijeron: ¿y este quién es? ¿Y este qué trae? Hermano, lo que traía Isaac era la bendición del Santo, del Todopoderoso, hermano, aleluya. La bendición del grande. Eso era lo que hacía la diferencia con Isaac. Y lo que hace la diferencia con el Hijo de Dios, con nosotros como hijos de Dios, es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es el que hace la diferencia, porque todos aquellos que aceptan a Jesús vienen a ser llamados
hijos de Dios. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es hijo del que tiene todo control en el mundo. Usted no es cualquier persona, hermano. Usted es hijo del Rey de Reyes. Gloria a Dios. Pero como que no lo creen. Gloria a Dios. A ver si al terminar la predicación ya lo creemos. Ahorita vamos ahí. ¿Verdad que sí? Porque cuando me dicen yo soy hijo de Dios, amén, gloria a Dios. Yo soy hijo del que creó los cielos y la tierra, hermano. Yo soy hijo de aquel que tiene allá una ciudad celestial gloriosa, maravillosa, que está siendo preparada para mí. Es un motivo de gozo, de alegría, de regocijo. Pastores, que allá yo quiero verlo aquí. No, te lo digo una cosa, estás echando en saco roto. Lo mejor es hacer frutos en el reino de los cielos, donde la polilla no se mete, donde el ladrón no mina. Aquí te pueden robar todo, pero allá tienes una corona de vida. Esa es alegría, eso es gozo. Lo de aquí es pasajero, lo de aquí Dios nos bendice para mantenernos, pero la verdadera vida está allá en los cielos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ya va aumentando el amén. Todavía no lo creen. Vamos a seguir. Gloria al nombre del Señor. Padre amado. Dice que los filisteos, a ver la grandeza de Isaac, tuvieron envidia, le envidiaron, lo vieron mal. Porque cuando Dios te levanta, cuando Dios te prospera, ¿sabe que hay gente envidiosa? Sí, así es. En todas partes, Sí, así es. Pero Dios es bueno. en todos lados. Envidian una cosa, envidian otra cosa. Aún, ¿sabe que envidian muchas veces hasta tu paz? Cuando tú caminas en paz, Ay, en gozo, hermoso. alegría, y dices, ¿y este qué tiene? ¿En qué mundo vivirá? Tantos problemas que hay en el mundo y este tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, porque es la bendición del Padre en nosotros, hermanos. Es la bendición de Dios sobre su pueblo, aleluya. Hermanos, la gente nos va a envidiar, la gente va a ver qué pasa pasando con nosotros. Porque eso sucedió con Isaac. Ese pueblo no lo quiso. Y miren lo que dice el versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vete lejos, no queremos verte. Tienes muchas propiedades, tienes muchos esto, pero déjame decirte que esos mismos que te alejan un día se van a acercar, porque sabe que en ti hay algo diferente, porque sabe que en ti habita el reino de los cielos, porque sabe que en ti está el Espíritu Santo de Dios y tú puedes hacer mucho por ellos. Ellos saben que aunque te alejen, saben que pueden venir a decirte: mira, ora por mí. Amén, mi Padre amado. Y quiero que le pidas a Dios, porque algo tienes que Dios te escucha. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Lo que tenemos es la gracia de Dios. Amén, mi Padre amado. Lo que tenemos es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Lo que tenemos es que nosotros hemos comprendido que en aquel momento el velo del templo se rasgó cuando Cristo Jesús murió, y usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia, a pedir socorro, a hablarle al Padre, a decirle: Dios, aquí estoy, papito lindo, tú eres mi Señor, mi Salvador. Hermano, tenemos acceso al trono de la gracia. Amén, mi Padre Eso es amado. bendición, hermano. Yo quiero bendición porque quiero ver los mandatos. No, bendición es que te arrodilles y el Padre escuche tu voz, escuche tu bendición. Esa es bendición de Dios. Amén, mi Padre amado. Amén. Esa es la bendición que Dios nos da, que Él nos escucha donde quiera que estemos, hermano. Tú puedes hablar con Dios, podemos relacionarnos con el Señor. ¿Cuánto les gusta relacionarse con Dios? Amén, mi Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que los filisteos cerraron los pozos que Abraham su padre había abierto. ¿Sabe que un pozo, hermanos, simboliza o denota prosperidad? Un pozo denota vida. Todo eso denota un pozo. No era solamente abrir un pozo.
No solamente de esa, pero pastor, aquí se abren tantos pozos. No, en aquel entonces un pozo era bendición, era prosperidad y era vida. Porque acuérdense que era un desierto. No tenemos las tuberías que nosotros tenemos ahora. Es decir, es que un pozo y lo miramos como no. Esa era la vida, esa era la prosperidad, esa era la bendición en ese entonces. Y dice la Biblia que los filisteos lo cerraron. Todo lo que Abraham abrió lo cerraron, lo taparon con tierra. Por eso es que llega Isaac nuevamente, llega al lugar donde su padre había estado ahí, llega en ese momento, hermano, de la misma forma, con escasez, con hambruna, y llega a esos momentos, y eso, hermano, llegó a ese lugar para que los filisteos, los que estuvieran ahí, vieran, hermano, que todo aquel que obedece al Señor y sigue sus mandamientos, Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios lo levanta cuando caminamos en su palabra, en sus mandamientos. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Los filisteos estaban viendo, pero ¿qué pasa? Pero no hay hambruna. ¿Cómo me va a decir que sembró y cosechó del 100 por 1? Porque todo lo que pisare la planta de nuestros pies dice que será nuestra. Todo lo que tocare tu mano será bendecido, hermano, aleluya. Y debemos de creer en esa bendición de Dios, aleluya. Donde tú vayas, lo que tú hagas, lo que tú vendas, Dios lo va a prosperar, hermano. Cuando caminamos en su voluntad, en sus estatutos, en sus preceptos, todo lo que hagamos, hermano, tu trabajo y todo es bendecido en el nombre de Jesús, aleluya. Cuando nosotros lo creemos, hermano. Pero muchas veces no creemos a la palabra, la escuchamos, pero decimos, ¿qué pasa? Hermano, cuando tú recibas ese dinero, dile, Señor, gracias por este cheque. Aquí está, te lo entrego. ¿Qué hago con él? Amén, mi Padre amado. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo lo gasto? Pastor, yo pensé que el Señor era mi Dios, pero el dinero es mío. Sí, el dinero es tuyo. Pero ¿quién te lo ha dado? Dios. Qué mejor ir con el cheque y decirle, Señor, aquí está. Yo no sé si me va a alcanzar o no me va a alcanzar, pero hice mis cuentas y voy a salir a raya. Pero te lo presento a ti. Amén. Porque sé lo que tú, sé que todo lo que tengo en tus manos, tú lo prosperas. Amén. Tú lo multiplicas, tú me das aún mayor. Esa es la confianza y la fe en el Cristo de la gloria, en el Dios todopoderoso, hermano. Eso es lo que Isaac estaba haciendo. Eso es lo que Isaac hizo. Isaac no hubiera dicho, no, Señor, disculpa, pero aquí hay mucha hambre. Aquí no hay nada, aquí no se da nada, aquí es desierto. Yo me voy a Egipto. Tú no, él se quedó ahí. Y por esa obediencia, Isaac fue bendecido. Esa bendición trajo envidia. Sí va a traer envidia. ¿Te has dado cuenta? Que muchas veces cuando Dios te saca del mundo y nos ha sacado del mundo, la gente se pone a ver que somos diferentes, hablamos diferente y nos dice, pero ¿qué pasa? Vente, regresa, échate una, échate otra, échate aquí, mira, te echabas una cervecita, no hace mal esto, pero no es porque quieren verte bien, es porque quieres que regreses al mismo mundo y verte de la misma forma, porque les da envidia que te vean bien, que caminas bien, que andas bien, hermano. Eso lo hace Dios, hermano, aleluya. Cuando la gente, amigos, van a querer, es que mira, no crea que son tus amigos, quiere que regreses al mundo para verte perdido de la forma de que ellos andan, hermano. Es mejor predicarles la palabra, orar por ellos, amarlos y traerlos a Cristo Jesús. Esa es la bendición de Dios, ese es el poder de Dios, hermano. Había envidia y va a haber envidia. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac se dedica a abrir los pozos. Ahí estaban los pozos que su padre, que Abraham había levantado, había abierto, y empieza él la misma labor, el mismo trabajo. Isaac no dijo, pues estos son de mi padre y yo me siento y me echo un aire. Él también trabajó, porque sabe que muchas veces queremos la bendición de Dios que aparezca como que una varita mágica, como tantas caricaturas que hay. Dios te bendice, pero debemos de trabajar, laborar para esa bendición.
Y dice que Isaac dice que empezó a abrir los pozos. Pero cuando, versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas se le llamaba esas aguas frescas, aguas dulces, no saladas, aguas, hermano, esas aguas vivas, aguas para prosperar, aguas para regar, aguas para darle comer al ganado, aguas para cultivar. Ve que todo lo que simboliza en lo que es el pozo o el agua es vida, porque Abraham dice que prosperó, tenía vacas, tenía ovejas, tenía pasto, tenía, hermano, cultivo, pero todo eso sin agua no es nada. Todo eso, si no hay agua, hermanos, no hay nada, porque las vacas necesitan tomar agua, el cultivo necesita ser regado, las ovejas también. Ve que el agua es vida, el agua es prosperidad, el agua es bendición. Por eso es tanta la importancia de los pozos en ese momento, de los pozos en esa historia, porque dice que los pastores, versículo 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Dios le dijo: quédate en esta tierra, yo te voy a bendecir. Pero eso que diga que Dios nos va a bendecir, eso no quiere decir que no va a haber problemas en el caminar, no va a haber dificultades en el caminar, no va a haber envidia, no van a haber riñas, porque el pozo Esek significa contienda o riña, pleito. Por un pozo que denota bendición, vida, pero había algo, contienda, había riña, había pleito. Pero algo que yo veo de Isaac, hermanos, es la confianza completa que le tenía a su Dios, al que le había dicho: quédate en esta tierra que aquí yo te voy a bendecir. Dice que Isaac abrió el pozo que su padre Abraham había levantado. Él bien hubiera podido pelear: esto le perteneció a mi padre. No, él estaba en una tierra, hermanos, que no le pertenecía a él. Pero Dios le dijo: quédate que yo te la voy a dar, le dijo a Isaac. Pero él sabía, por eso dice la Biblia que los filisteos vinieron y le dijeron: esta no es tuya, nos pertenece a nosotros. Y dice que se llamaba Esek, que significa riña o contienda. ¿Y qué hizo Isaac? No contendió, no peleó, no dijo: yo soy el que Dios escogió, sino que agarró y se apartó y se hizo a un lado. Porque Isaac sabía que el que lo había llamado, el que le había dado una promesa, era fiel para cumplirla, con pozo o sin pozo. Porque la bendición no era tanto el agua, la bendición venía del que le había dado el agua, del que le había dado el pozo. Muchas veces peleamos por la bendición: es que pasó esto, que Dios me lo dio, y Dios me aquí, y Dios me allá. Pero al dejarlo, no tienes al mismo Dios que te puede volver a bendecir. No tienes al mismo Dios que te prometió que iba a estar contigo. Hermano, muchas veces reímos por cosas insignificantes y nos olvidamos del amor, de la gracia y la misericordia. Aún hasta nos olvidamos que somos cristianos por el pleito. No, es que este Dios no... Y empezamos a pelear. Isaac, hermano, se hizo a un lado y dijo: tengo pies, tengo gente, tengo todo, que puedo volver a cavar otro pozo. Gloria al Señor. No se puso a pelear, a discutir, porque él sabía quién lo había llamado. Y muchas veces la iglesia ha olvidado quién lo llamó, quién lo salvó, quién lo perdonó. Y creemos que esta bendición es suficiente y de aquí ya no va a haber más. Hermano, Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros cuando aprendemos a confiar en su nombre, hermano. Aleluya. Si se lo va a dar, ese fuerte, hermano. Aleluya. Dile: Señor, yo te estoy aplaudiendo porque tú eres la bendición. Vas a proveer en mi vida. Hermano, Dios no te deja la bendición, hermano. Lo que Dios te dio, aunque venga el enemigo, venga los demonios, venga el diablo, no te lo van a poder quitar porque Dios te ha bendecido. Hermano, no estés peleando, no peleemos por
Padre amado. Aferrémonos mejor a la bendición eterna que se llama vida eterna en Cristo Jesús. Isaac dice que abre ese pozo y le pone por nombre Esek, que significa riña o contienda, porque ahí los pastores, hermanos de Gerar, riñeron contra ellos. Y dice el versículo 1: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que significa enemistad. Mire, hermano, hasta se enemistaron por las bendiciones que es un pozo, por la prosperidad que es pozo. Eso significan los pozos: prosperidad, bendición, vida. Pero se enemistaron con él para quitárselo, para quitarle, hermano, ese bienestar, esa prosperidad. Muchas veces nosotros no entendemos cuando estamos muchas veces en esta prosperidad y algo sucede, después estamos aquí. Y algo sucede, después estamos aquí. Pero no lo comprendemos, que aunque estemos aquí, estemos allá, yo sirvo al mismo Dios que está sentado en el trono, hermano, y al Cordero. Servimos al mismo Dios. Estemos en cualquier nivel de prosperidad, el Dios tuyo y mío es el mismo. No cambia. Algo está pasando, hay un proceso que caminar, hay un proceso que pasar. Hermano, Isaac tuvo que aprender a depender de Dios aún en el desierto, aún en el lugar donde había escasez. Dios no le permitió ir a Egipto, hermano. Él se quedó ahí en el desierto a trabajar, a abrir hoyos, a abrir pozos para buscar la bendición de Dios. Y más sin embargo la obtuvo, pero tuvo enemistad, habían pleitos, habían contiendas, hermano, porque Dios nunca nos ha dicho que este caminar es fácil. Ese es un evangelio que nos han predicado. Amén. Es que este caminar es fácil, es todo color de rosa. No. En el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que está diciendo que aunque tengas aflicción y confías en Él, tú tienes vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Con aflicción o sin aflicción, usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La aflicción no tiene que determinar, hermano, mi relación con Dios. La enfermedad no tiene que determinar quién yo soy en Dios. El que lo determinó un día se llama Jesús, y Él me hizo hijo de Dios a través de Él. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición del Padre. Dice que hizo otro pozo, buscó la bendición, la encontró, pero ese pozo le puso Sitna, que se llama o se traduce enemistad. Yo lo que pido, hermanos, que no sea de nosotros, sino que si el mundo quiere estar enemistado con nosotros, bien, pero no nos enemistemos, hermanos, por alguna bendición, por alguna herencia, por algo que está pasando, y por muchas cosas. Estas cosas materiales nos llevan, hermano, muchas veces a olvidarnos que somos hijos de Dios y debemos de comportar como tales, como hijos de Dios. Se nos olvida, a veces nos cegamos porque está esto, es que está esta propiedad, es que está esto, y yo voy a hacer esto, y si es posible saco el machete. Santo. Porque yo soy cristiano, pero mi machete no. En Cristo somos nueva criatura. Amén, mi Señor. Déjalo ir, pastor, pero si usted viera que no es poquito, déjelo ir. No, pastor, pero si es, yo te digo, déjalo ir, porque la tercera vendrá, la bendición será aún mayor. Amén. Y más Amén, grande. Señor. Lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Porque lo que Dios estaba haciendo en los primeros pozos era que tu corazón no se aferrara a eso, que tu corazón no dijera, ay, y me muero sin esto. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada proceso de los pozos, para cuando venga el pozo de la abundancia,
de la ensanchez, el pozo donde nadie te lo quita, tú puedas ser humilde y darle gloria a Dios y decir, ese pozo viene de los cielos, esa agua viva viene de Dios, eso que tengo es del Señor, hermano, y nadie te lo va a quitar. Amén. Amado. Amén. Hubo enemistad. Versículo 22. Y se apartó de allí. Miren, Isaac volvió, le quitaron uno, le quitaron dos, y él se apartó, él no se puso a pelear. Pudo haber peleado porque antes leímos, si usted se acuerda, que él había sido ¿qué? Poderoso. Dios lo levantó. Lo levantó en riqueza, en poder. Dice que ya era un hombre pudiente, alguien que le tenían que tener temor. Pero él no agarró esa ventaja de decir y ponerse a pelear. Abrió uno, se lo quitaron, se apartó. Otro se lo quitaron, se apartó. Porque sabía que el que lo había llamado lo iba a bendecir e iba a pelear las batallas por él. Él no tenía que ponerse en las manos, él no tenía que ponerse a pelear. Sabía que esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Tu batalla y mi batalla no es física, es espiritual y se gana espiritualmente. ¿Cómo, pastor? Orando, buscando al Señor, leyendo la Biblia, buscando el conocimiento de lo alto. Ahí se ganan las batallas. Pastor, pero esto que estoy viendo es físico, sí, pero métete en lo espiritual. Ata y reprende todo lo espiritual, que cuando tú vengas en lo físico, tú vas a ver la gloria de Dios y la victoria de Dios en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Cuando ponemos el orden, hermano, que todo es espiritual. ¿No dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre? Pero si su pleito es con el hermano o la hermana, espero que aquí no, en otros lados. Pero pastor, usted me dice que es contra carne y sangre, pero si yo estoy peleando con mi primo, hermano, aunque ese pleito sea así, eso es espiritual. Porque el enemigo no quiere verte en armonía, ni tener paz, ni tener gozo. Él quiere venir a robarte todo eso, porque él vino a matar, a robar, a destruir. Que el Señor Jesús lo reprenda. Amén. Amén. Esos pozos eran un proceso de Isaac, para que él no se aferrara a eso, sino que él supiera que esa era bendición, esa era prosperidad, era agua que daba vida, sí, pero él tenía que confiar no en el pozo, sino en el que lo había llamado. ¿Ve? El dueño del pozo es Dios. Eso es lo que debemos de confiar nosotros. No es lo material que nos rodea, sino en el que nos dio lo material. Gloria al Señor. Señor, pero lo perdí, pero tú me lo darás nuevamente. Señor, pero tú me lo darás doble, tú me lo darás triple. Cuando aprendemos a confiar en Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué dice, pastor? Porque viene el tercer pozo en el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron, mire, ya no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, que significa lugar amplio, lugar de bendición, lugar ancho. Eso significa Rehobot. Un lugar donde tú puedes poner tus casas de allá hasta allá, ancho para allá, ancho para acá, ancho para allá. Porque cuando Dios da en abundancia, hermano, no da solo un pedacito, te da algo grande. Cuando aprendemos a confiar en Dios y ya pasamos el proceso de un pozo, de otro pozo, y llegamos a la bendición, y dice que ahí ya no vinieron, ahí ya no se metieron, porque era un pozo nuevo, ya no era de su padre, era algo que él había abierto, y dice que le puso, hermano, ahí Rehobot, que significa o quiere decir lugar amplio, lugar de bendición, lugar ancho, hermano. Eso es lo que Dios da cuando tú y yo ya estamos preparados para recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir la bendición de Dios? ¿Cuántos están en el proceso todavía? Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le han pedido su casa a Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí ya bajamos. Y si digo que sí, que va a decir el pastor. No se preocupe, pídala. Acuérdense de invitarlo, porque si no, ahí sí vamos a. Aleluya. Pídala hasta donde Dios nos dé vida. Dice Dios que Él prosperó a Isaac de una manera poderosa, con riqueza, dice la Biblia, con vacas, de todo. Pero después lo pasó. Y si usted vio el pozo,
Lo pasó para ver si Isaac iba a aferrarse a lo material o se iba a aferrar al Dios eterno. Es la diferencia. Cuando vio que Isaac no peleó y dijo, yo tengo a mi Dios. Le quitaron, no se preocupe, que me suple Dios. Así como decimos hoy en día. Vienen problemas, vienen situaciones, gobiernos nuevos, diferentes. Pero no hay problema. Si es que yo vivo porque Dios me dio la vida. Yo como porque Él me sustenta. Así decimos. Amén. Eso tiene que ser, hermano, el vocabulario nuestro del cristiano. Amén. Pago mi renta, mis biles, porque aunque no tenga trabajo, no tenga esto, yo sé que tengo al dador de todo, hermano. Esa es fe, esa es confianza, esa es seguridad y certeza que al que tú y yo adoramos es el Dios que provee todo. Amén, mi Padre amado. Eso es lo que estaba pasando Isaac. Y dice que abrió ese tercer pozo y le puso por nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Porque el lugar donde encontraban un pozo, hermano, se podía hacer una comunidad, había agua, ya se podía extender más para allá, porque había una fuente donde podían atraer agua, ya había, y la gente se asentaba alrededor de los pozos. Por eso Isaac dijo, aquí Dios nos va a prosperar, aquí Dios nos va a levantar, aquí Dios nos va a dar fortaleza y nos va a multiplicar lo que Él prometió en el capítulo 26, los primeros versículos, donde digo, te bendeciré, te multiplicaré. Dios lo iba a cumplir porque Dios cumple, hermano. Dios cumple. Entonces, si Dios en algo te ha prometido algo, déjame decirte que sigue confiando en el Señor, que Él lo va a cumplir. En esta tierra, en tu tierra, donde estés, pero si Dios te ha hablado, espera la bendición de Dios en cualquier lugar. Sigue sus mandamientos, sus preceptos, vivamos en su voluntad y Él se carga del resto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe de qué? No podemos, estamos hablando de pozos, de bendición. La gente en el entorno de Isaac vio la bendición de él. ¿Quién era Isaac? ¿Cómo estaba siendo prosperado? Y esos mismos que usted y yo leímos al principio, que le dijeron a Isaac, usted tiene su Biblia ahí, y le dice en el versículo 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros. Solo eso dice en el versículo 16. Pero si vamos, hermano, al versículo 27, Isaac se extiende un poquito más de la plática que tuvieron, porque Isaac dice que apártate de nosotros. Pero no solo le dijeron apártate de nosotros, dice que lo aborrecieron, dice la palabra del Señor. Y Isaac se los vuelve a repetir y le dice, versículo 27, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron, versículo 18, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Eso es lo que debemos demostrar como hijos de Dios. Que la gente vea que Dios está con nosotros. Amén. Que la gente vea que su presencia camina con nosotros. Amén. Hermano, yo lo creo porque a mí me dice su palabra que yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y en el templo el que mora se llama Dios. Y ahora en nosotros se llama Espíritu Santo. Entonces, hermano, su presencia está conmigo. Y la gente tiene que ver que su presencia habita en mí. Por eso es que sus enemigos, aquellos que lo aborrecieron, vinieron con él y le dijeron, mira, queremos hacer un pacto contigo. ¿Por qué? Es que vemos que eres diferente. Es que vemos que la presencia de Dios está contigo. Es que vemos que eres hijo de Dios. Eso es lo que el mundo tiene que decir contigo y conmigo, hermano, aleluya. Mira, quiero que ores por mí. Mira, quiero que le pidas a Dios. ¿Por qué? Porque veo que eres hijo de Dios. La presencia de Dios está contigo. Esa es la bendición más grande de todo ser humano, que Dios habite en su vida y en mi vida. Hermano, esa es la bendición más grande, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Lo tomamos muchas veces en poco, porque Dios no, es que en aquel entonces Dios no habitaba en la gente, solo en aquellos que ungía. Pero ahora, hermano, en toda persona que acepta a Jesús como su Salvador, vienen a ser sellados y somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Hay algo diferente en nosotros.
nosotros, sí. ¿Hay algo diferente en el pueblo de Dios? Sí, yo lo creo. Hermano, somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para creerme yo más grande. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tengo que anunciar yo? Las virtudes del Santo, que Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él puede sanar, que puede restaurar, que Él puede levantar. Ese es mi propósito de estar aquí, anunciar que el Cristo de la gloria es poderoso por sobre todas las cosas, hermano. Para eso estamos aquí, para mostrarle al mundo quién es usted. Usted es hijo de Dios. Así entonces debemos de caminar, de comportarnos. Por eso es que, hermano Isaac, los mismos enemigos, los que lo rechazaron, lo despreciaron, una vez lo vinieron a buscar y le dijeron: no, tú tienes algo. Y eso que tú tienes, o nos bendicen o nos destruyen. Porque le dijeron: mira, queremos hacer pacto contigo, dice el versículo más adelante. ¿Y por qué? Porque tú eres muy poderoso y no queremos que más adelante nos vayas a hacer daño. Lo que queremos venir a decirte, Isaac, que nosotros no te hemos hecho daño, te sacamos, sí, pero te dejamos ir y tranquilitos, así quiero que tú nos trates. Amén, mi Padre amado. Para eso era el pacto, porque entró temor en ellos. Vieron cómo Dios los prosperó, cómo Dios los levantó. Hermano, Dios, déjame decirte que te puede prosperar aún mucho más que nuestra mente está pensando. Amén, aleluya. Cuando nuestro corazón esté listo y preparado, Amén, hermano, Padre amado. la bendición va a caer y va a fluir y tú vas a decir: y esto yo no lo pedí. Yo había pedido esto, pero me dieron más. Como Jonathan tal vez pidió 2 y ya le dieron 4. Es bendición. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué es bendición? Es bendición, hermano. Son herencia de Jehová a los niños, dice la Biblia. ¿Y herencia qué es? Bendición. Cuando te dan una herencia, ¿no te bendicen? Esa herencia son bendiciones. Amén, mi Padre amado. Y yo sé que Dios es fiel. Amén, Padre. Yo sé que Dios es poderoso. Amén. Él es maravilloso. Él es Amén, glorioso. Señor. Pastor, ¿usted por qué? Sí, créame. Poderosísimo. Porque a mí, al ver a Jonathan, ver hermanos, cuando estaban aquí y ahora verlos, yo sé que Dios existe. Amén, mi Padre Dios amado. levanta, Amén. Dios prospera, Dios Amén, da vida, Padre Dios amado. da todo, hermano, más de lo que nosotros le Amén. pedimos. Pero seámosle fiel al Señor. Amén, mi Padre Dice: yo te voy a bendecir, Isaac, porque tu padre caminó en mis estatutos, en mis preceptos y en mis leyes. amado. Amén, mi Padre amado. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Dios nos va a bendecir si caminamos en su palabra, en su voluntad, y hacemos lo que está aquí escrito. Porque podemos escucharlo, pero no solamente dice la Biblia que seamos oidores, sino hacedores de ella. ¿De qué? De la palabra del Señor. Podemos terminar el mensaje ahí, pero no quisiera terminarlo porque tenemos que hablar. Estamos hablando de pozos. Y al hablar de pozos, tenemos que terminar con el pozo donde se encontró Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben ese pozo donde Jesús se encontró con alguna mujer? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Ahora acuérdense que hay tiempo, no tenemos 2 cultos, podemos seguirle aquí hasta que. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Juan capítulo 4. Y versículo 13 dice: respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hay algo en nuestro interior. Por eso es que yo les decía, cuando usted y yo hablamos de que nuestro fin, nuestra meta es el
reino de los cielos es porque hay algo dentro de nosotros, como un río de agua viva que nos está saltando. ¿Para qué? Señor, porque mi mirada está allá, porque voy para allá y porque la bendición está allá. Esos son ríos de agua, vida eterna, hermano, porque lo que estoy pensando no es en esta tierra. Yo estoy viviendo aquí, pero pienso en el reino de los cielos. Esos son aguas vivas, hermano. No estancadas, no muertas, sino que algo que me tiene, que me motiva adentro, decir, tengo que seguir caminando en Dios, tengo que seguir orando, leyendo la palabra, metiéndome con Dios, viviendo en integridad, porque lo que corre aquí se llama vida de Dios, Espíritu Santo de Dios. Así debe de vivir todo cristiano e hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabe lo que se encontró? Que en ese pozo donde estaba esa mujer era relevante, porque ahí es donde se encontró Jacob con el ángel también. Por eso dice que era el pozo de Jacob. No lo voy a leer porque no va a dar tiempo, pero usted se ve ahí para leer y dice que era en el pozo de Jacob. Por eso que la samaritana le dijo, pero aquí nosotros adoramos porque nuestro padre Jacob aquí adoró. Aquí vinieron la escalera que subía y bajaba. Aquí peleó con Dios. Hermano, eso no, esta palabra no es que fue que se escribió en Juan, porque todo se relaciona, porque Dios es un Dios de orden y perfecto, hermano. Fue ahí donde Jesús se le reveló a ella, como el Mesías, como el Salvador del mundo. En este mismo lugar se le apareció a Jacob y luchó con el ángel de Jehová. Ahí se le apareció el mismo Cristo a Jacob, como se le apareció a los samaritanos, personas que no tenían fe y esperanza, que habían sido relegados por los judíos. Aquí dijo el Señor, aquí voy a hacer un nuevo pacto también en este pozo, no solo para los judíos, sino para todas aquellas personas que quieran venir y recibirme como su Salvador. Yo les daré agua, no agua física, no agua de esta, porque aquí si tomas agua, aquí les sed al otro día, al siguiente hora. Pero cuando Dios da el agua viva, hermanos, aleluya, eso fluye en nuestro interior. Lo que fluye es vida, es vida, es vida, propósito de Dios, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. 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 Los pozos son sinónimo de vida, prosperidad, bendición, pero traen consigo también envidias, pleitos, contiendas. Pero no nos enfoquemos en lo que trae contiendas, pleitos, envidias. Enfócate en quién te llamó y quién te va a bendecir. Amén. Porque aunque te quiten una, tú sigue caminando. Amén. Te quiten otra, sigue caminando. Amén, mi Padre amado. Pastor, no usted lo que está hablando. Yo lo que estoy hablando es la palabra. Amén, mi Señor. Gloria a Dios. ¿No dijo el Señor si te quitan la capa de la túnica? Amén, mi Señor. Es lo mismo. Si te quitan un pozo, déjalo. Es un pozo, déjalo. Que al final tú sabes que tendrás la bendición, la Amén, mi Padre victoria. amado. Y no solo aquí, sino que en la vida eterna. Amén, Señor. Alabado sea el Amén, mi nombre del Señor. Señor. Póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria.